Aleluya, gloria al Señor. Segunda Crónicas, su versículo, capítulo 26 y su versículo 16. 26, 16, dice así, amén, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios: cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Esto es incienso, esto es palabra que Dios tiene, que tenía que ver, tenía que seguir, tenía que continuar. Cuando vemos esta palabra que estamos viendo en este momento, hermanos, es que Isaías vio la gloria de Dios cuando el rey Usías murió, porque sin que no mueran algo, no puedes ver la gloria de Dios. Y Jesús nos enseña, nos muestra su amor, su misericordia, que por el cual, para ver las cosas del Señor con claridad, tenemos que dejar que Dios haga la obra a través del Espíritu Santo en nosotros como cristianos, para poder aprender y vivir una vida agradable a Él. El rey dice que había recibido cosas maravillosas, grandes, pero dice la Biblia que cuando ya era fuerte, se turbó su mente y su corazón no fue agradable a Dios. Por eso dice su palabra que más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su propia ruina, para su ruina. Y muchas veces, hermanos, que el corazón del hombre siempre buscará las cosas que quieren, que anhelan, pero a veces que no es para vida, es para perdición. Esta palabra nos enseña que Dios quiere que se deje las cosas que no ayudan a mantener nuestra vida espiritual. El rey Usías, él, dice la Biblia, que se presentó, no tenía derecho de hacerlo, pero se presentó como rey. ¿Qué es lo que entendemos y aprendemos de la palabra? Que como era rey, quería hacer todas las cosas a su manera. Pero Dios no obra así. Dios tiene propósito y planes a cada uno, y todo lo tiene bajo control, tanto lo material como lo espiritual que es de Él. Su palabra dice que Dios no permite estas cosas, como el tiempo en que vivimos, hermanos. El tiempo en que vivimos, todos se pueden sujetar a la palabra, a la mente, a las decisiones humanas, pero menos se sujetan a la voluntad de Dios. Menos someten su mente y su corazón a la obediencia a Dios. Y esto es la perdición de la mente humana, esta es la perdición de los hombres humanos. Por eso es que el rey Usías perdió la vida, porque después entró Azarías con 80 varones sacerdotes, y lo pararon y lo dijeron: no puedes hacer tú, porque no es para ti, sino es para los sacerdotes, los hijos de Aarón. Y eso lo estamos viendo en los versículos que siguen, versículo 17 y 18. Ahí dice que era para el sacerdote. Por eso dice que cuando él entró en la casa de Jehová para ofrecer sacrificio, dice, y entraron tras él 70, el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se presentaron y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, que el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo.
sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Jehová Dios. Esto era la palabra. Esto era lo que tenía que morir para que Isaías mirara la gloria, mirara al Señor sentado en su trono y comenzar a testificar, comenzar a ver cambio, comenzar a ver la transformación de ver al Señor después que iba a morir este hombre. Y dice la palabra de Dios que este hombre no se conformó. Por eso aquellos que tienen poder, aquellos que tienen sabiduría, aquellos que se sienten grandes, les gana la arrogancia, la soberbia, la altivez de ellos mismos, sus mentes y sus corazón, y obedecen a la voz de ellos, pero desobedecen la voz de Jehová. No se sujetan a la voz del Dios poderoso, no se sujetan a la voz del Dios que nos ha llamado a predicar su palabra. Su palabra es poder, y es lo que sucedió. Pero Dios tiene su propósito con estos hombres. Dios tiene un propósito, lo tuvo en el pasado, lo tiene en el presente, que ahora el Dios que adoramos no va a ser como el pasado, pero sí tarde o temprano Dios tiene lo mismo. Por eso Él dice, el versículo 19, dice así: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. En su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová y junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente delante de aquel altar, de aquel lugar, y él también se dio prisa y así a salir, porque Jehová lo había herido. Aleluya. Vemos, amados hermanos, ¿por qué razón? ¿Por qué razón entonces tenía que morir? Tenía que morir para que pudiera Isaías, ver al Señor. Y al ver al Señor, hermanos, comenzó a testificar, comenzó a hablar. Recordemos que Isaías no es que era inconverso. Isaías era del pueblo de Israel, pero el pueblo estaba lejos de Jehová, habían pecado contra Jehová, y por eso se sintió obligado a testificar. Y dice la palabra que así el rey Urías se fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo a cargo de la casa real y gobernando al pueblo de la tierra. Vemos la palabra de Jehová. Este rey murió porque Jehová lo hirió, porque no humilló su corazón a él, no quiso obedecer la voz de Jehová. Y como no quiso obedecer la voz de Jehová, ahora Isaías, dice la palabra, que en ese año que murió, en ese mismo tiempo, vio al Señor sentado en su trono, vio la gloria del Señor y comenzó a testificar la grandeza, y por el cual dice, y que tenían serafines, versículo 2, por encima, dice, de él había serafines, cada uno tenía 6 alas,
con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Vemos qué es lo que Dios testificó, qué es lo que Isaías vio. Por eso, hermanos, es necesario ver lo que la Biblia nos está diciendo. El mandamiento de Jesús es morir para poder vivir. Murió uno y ahora Isaías, que estaba en el pueblo, estaba hundido en el pecado, el pueblo igual que él también, ahora comenzó a ver la gloria de Dios y comienza a testificar que la tierra estaba llena de su gloria. Y esa es la gloria del Señor, hermanos, que se manifestó en el Cristo poderoso que vino a nacer en este mundo. Es la gloria de Dios que se dejó ver. Por eso Él dice que los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo de la presencia de Dios. Es el poder manifestado, que es cuando el hombre deja las cosas que ha vivido y hace un cambio, una transformación de mente, de corazón, para servir a Dios. Ve las cosas del Señor y testifica la grandeza de Dios. Por eso, amados hermanos, nadie puede testificar la grandeza del Dios que adoramos, de la palabra de Dios, si Dios no se manifiesta en él. Nadie puede hablar de la palabra de Dios si el Espíritu Santo no le inspira la palabra de Él, porque en la palabra de Él es poder, es espíritu, y es la que llega en el corazón de la iglesia. Por eso su palabra dice que Él testificó y dijo: la tierra está llena de tu gloria. Y con el poder de que todo se estremecía, se llenó de humo la casa, porque donde el Señor se manifiesta, hermanos, hay gozo, hay paz, hay alegría, hay triunfo en Cristo, porque vivir una vida agradable a Dios es morir lo pasado y vivir en lo nuevo. Por eso la palabra que estamos viendo en este pasaje, Isaías comienza a testificar. Comenzó a decir que había visto al Señor. Comenzó a testificar que la tierra estaba llena de su gloria. Comenzó a decir que los quiciales de la puerta se estremecieron y que la casa se llenó de humo. Pero hay algo más de esa representación. Por eso, amados hermanos en Cristo, a todos los que hemos creído en el Señor, cuando la palabra llega, cuando somos enseñados por la palabra hace cosas grandes, porque Dios se manifiesta en la vida de aquel que cree en Él. Isaías, él se sentía pecador, se sentía malo como el pueblo, lejos. Pero cuando murió el rey Usías, vio al Señor y comenzó a venir. Y al ver al Señor no se conformó él con solo ver al Señor, ni el Señor se conformó a dejarlo con solo que se apareció a él. Por eso el cristiano no puede conformarse con decir yo soy cristiano. El cristiano no puede conformarse con decir yo voy a adorar a Dios, yo diezmo, yo ofrendo. No, hermanos, es algo más especial. Dios se manifiesta en la vida del cristiano cuando el cristiano promete servirle y permanecer firme en el Evangelio de Jesucristo. Porque su palabra dice que Isaías vio todas estas bendiciones, pero él también hizo cosa grande, maravillosa, esta representación, esta manifestación. Cuando Dios se manifiesta en la vida del cristiano es para bien, para mostrar las cosas que no son buenas, las cosas que no agradan. Y el que tiene el Espíritu Santo ministra la vida del cristiano. Aleluya.
Dice el versículo 5. Entonces dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Qué es lo que hace cuando nosotros conocemos a Cristo, hermanos? Por eso Jesús dijo durante su ministerio: por sus frutos los conoceréis. Aquellos hombres que anuncian el evangelio en el tiempo de Jesús, dijo a sus discípulos: por sus frutos lo vas a conocer, porque no se puede cosechar uvas de los higos ni higos de los abrojos, porque cada árbol tiene que dar su fruto. Árbol bueno tiene que dar fruto bueno, y árbol malo tiene que dar fruto malo. Así Jesús dijo, y es lo que estamos viendo, la palabra de Dios, que Isaías comenzó a sentir que la presencia del Señor que había visto, la gloria de Dios que había visto, el movimiento que había llenado la casa, le había hecho sentir en su corazón que Él estaba lejos, que Él estaba ausente, que Él había conocido, pero estaba habitando en pecado, viviendo en maldad. Y por eso dice, comenzando a decir: ay de mí, que soy muerto, que soy de labio inmundo y que habito en medio de un pueblo inmundo. Mis ojos han visto al Señor Jehová. Esta vista que Isaías testifica, hermanos, esto es lo que Isaías vio, que tuvo que morir uno para que él conociera y viniera esta palabra. Siempre en la vida del cristiano, hermano, para poder seguir a Cristo tiene que morir el yo, tiene que morir en nosotros muchas cosas para poder vivir en Cristo confiado nuestra fe y nuestra esperanza. Por eso Isaías reconoció lo que Dios había manifestado, la presencia de Él, dejarlo ver: tú estás viviendo, tú eres esto. Él mismo reconoció, pero testificaba que había visto sus ojos, que Dios se había manifestado. Dios se manifiesta con el hombre que Él quiere manifestarse para salvarlo de la ira de Él. Por eso su palabra dice, el versículo 6 y 7, el versículo 6 y 7 dice que Él solamente es el Dios que promete, el Todopoderoso. Y dice así: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tus pecados. Aleluya. Y limpio tu pecado. Esto es la palabra de Dios, hermano. Esta es la misericordia de Dios, que tiene que terminar uno para poder recibir la presencia de Dios. Mientras en el hombre, en el cristiano, esté viviendo la vida vieja, aunque testifique la grandeza de Dios, no puede ver la gloria de Dios, mucho menos el poder de Dios, porque es importante que muera uno para ver la presencia de Dios. Por eso vemos que Isaías, ¿qué es lo que vemos? Él recibió esta bendición para poder borrar su culpa, perdonar su pecado, hasta que murió el rey Usías. Entonces recibió, y después de que haya recibido, la voz del Señor es el que hace al hombre que obedezca, que le sirva y se comprometa. No es otra cosa. Por eso, hermanos,
entendamos la palabra de Dios, que la palabra de Dios es voluntad de cada uno, no es obligado. Dios es el que hace con el poder del Espíritu Santo al cristiano a caminar en el camino verdadero que es Cristo. No es el hombre. El hombre puede esforzarse y hacer todas las cosas por un breve tiempo, pero cuando Dios trae, quien va a traer, y es su propósito salvarlo en la buena y en la mala, en momento difícil, el cristiano tiene su fe y su esperanza en Cristo, que nunca lo va a dejar. Por eso dice el versículo 8: después oí una voz, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esto es la palabra, esto es la voluntad de Dios, que aquellos que escuchan la palabra de Dios, y es la voluntad de Él, que para salvación no van a quedarse lejos, no se pueden ir de la presencia de Dios, porque Dios tiene poder para hacerlos caminar, para enderezar su mente, su corazón, con el poder del Espíritu Santo. Por eso es necesario que nosotros, para ser triunfante en Cristo, tenemos que alejarnos de la vida pasada, de la vida antigua, vivir una vida en Cristo para ser victorioso en el poder del Espíritu Santo. Vayamos a Romanos capítulo 8. Gloria al Señor. Gloria al Señor, que hoy tengo libre las dos manos. Gloria a Él. Aleluya. Romanos capítulo 8. Vamos a meditar, hermanos, en la palabra de Dios. Su versículo 36 al 37. Aleluya. Dice así: porque está escrito, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, gloria a su nombre. Amados hermanos, como está escrito, dice el apóstol Pablo. Así que hay que pensar en la palabra sagrada que en esta tarde estamos meditando, para poder ser victorioso en el conocimiento, para hacer que Dios se manifieste su presencia en cada corazón y en cada mente, y sintamos el poder del Espíritu y la presencia de Dios a través de su palabra, hermanos, y que en verdad Dios se manifieste y apruebe nuestra fe y nuestra esperanza a través de nuestra oración, hermanos. Tenemos que vivir de acuerdo, como dice la palabra: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Morir, hermanos. ¿Cómo puede ser victorioso? ¿Cómo puede ser grande en el amor de Dios? ¿Cómo Dios se puede manifestar en un hombre si todavía no ha muerto y está sirviendo, está predicando la palabra de Dios? Pablo dice que él había muerto todo el tiempo para anunciar el evangelio. No le importó el sufrimiento, el desprecio, cuántas cosas él pasó, porque él cada día moría para poder recibir y presentar a Jesucristo como el buen Salvador. Y así vemos que Pablo hizo tantas cosas en el evangelio, en la vida de aquellas iglesias que él fundó a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo, porque él
como dice su palabra, por causa de ti. ¿Por causa de quién, hermanos? Por causa del siervo, del ministro, del poderoso de esta tierra. Hoy en día se someten toda palabra y toda decisión humana, pero dejan de someterse al Dios que hace todas las cosas. Se someten en toda dirección, en todo sufrimiento, en todo lo que es terrenal, pero dejan del que hace todas las cosas en la vida del cristiano. Pero Pablo dice, como está escrito, por causa de ti, esto es por la causa de Cristo, por la causa de aquel que vino a morir, que vino a nacer y morir en la cruz del Calvario. Por causa de Él somos muertos todo el tiempo. ¿Cómo puede decir un hombre que es victorioso si solamente muere cuando está en la iglesia y cuando está afuera está vivo con todo lo que hay en el mundo? ¿Cómo puede decir el hombre que es victorioso si solamente muere por unas 3 horas y luego sigue la vida de lo que era antes, viviendo en avaricia, en egoísmo, en lascivia, en concupiscencia, herejías, lleno el corazón de odio, de sentimiento? Hermanos, Dios no quiere eso. El verdadero cristiano, la iglesia de Cristo, encontramos que por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Pero dice que eso es la seguridad de la iglesia. Esto es la seguridad del cristiano. Antes todas estas cosas somos más que vencedores, triunfantes en Cristo, más que todo, pero muriendo para recibir el poder del Espíritu Santo. Aquellos que niegan el Espíritu Santo, aquellos que no creen que mora en nosotros, mucha razón tienen de poder tener la palabra y anunciar el Evangelio, pero el Evangelio no pasa, no llega en el corazón de los hombres. Es turbado muchas veces en la mismo que anuncia, porque el Evangelio por nosotros mismos no puede ser claro. El Evangelio, la palabra de Dios, por nuestra mente y nuestro corazón humano somos turbados, pero cuando el Espíritu Santo es el guiador de la palabra, Él dice que por causa del Cristo que vino a nacer y murió en la cruz del Calvario, somos muertos todo el tiempo. Morir para poder recibir la gracia, la bendición de nuestro Dios, vale la pena, hermano. Aunque el mundo nos desprecie, aunque el hombre nos critique, aunque el hombre diga, como dijo Jesús, cuánto Él sufrió, pero Él dice, si morimos todo el tiempo con Él, Él dice que somos victoriosos en Cristo. Por eso dice que el cristiano tiene que morir para vivir, para recibir, para permanecer, porque así dijo el apóstol Pablo, porque por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, antes de todo este sufrimiento, antes de todo esto que nosotros nos sometemos, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y el que nos amó es Cristo Jesús. El amor de Él se ha derramado en nosotros, el amor de Él se ha manifestado, por el cual nosotros podemos decir somos triunfantes en Cristo, no por nuestra sabiduría, nuestra fuerza, no por nuestra grandeza, no por nuestro poder personal, sino con el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso dice su palabra, porque el poder del Espíritu es el que hace al hombre mantener firme. Porque si creemos que Dios es el Espíritu, el que tiene nosotros, es el que el mundo lo desprecia, es el que el hombre lo busca, lo aclama, pero no lo cree, y eso es la desgracia del hombre. Veamos San Juan, el Evangelio de San Juan, su capítulo 14. San Juan capítulo 14, su versículo 17.
Dice su palabra, versículo 17, de la siguiente manera, aleluya. El Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, mora con vosotros y está en vosotros. Y estará en vosotros. Miren, hermanos, este Espíritu, por eso el poder morir todo el tiempo no es por nuestra fuerza, no es porque nosotros queramos hacerlo. Dice, es por el Espíritu Santo que está en nosotros. Es por el Espíritu que Dios nos dio. Por ese poder nosotros podemos someternos a vivir una vida transformada. Por eso dice, el Espíritu de verdad, no es de mentira. El Espíritu de verdad Dios lo ha dado a aquellos que creemos en Cristo, que aceptamos como nuestro Salvador y que Él vive en nosotros. Y por eso dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede